Ya entrando un poco ya más a tenor a nuestro tema. El diario de operaciones del Ejército Real del Perú en la campaña que ha sostenido contra los constitucionales en esto que se ha venido a denominar la guerra doméstica. Haciéndonos recuerdo, ya al final de la etapa de la insurgencia tenemos dos bandos realistas, los dos bandos que bueno, enarbolaban que vive el rey, pero vive el rey con la constitución los unos y vive el rey con Dios con los otros, digamos, ¿no? Entonces, los absolutistas versus los liberales. Y de ahí parte este diario que justo lo tenemos en lo que sería la colección Documentos Especiales, que por eso también y aprovechamos un poco la presencia de Ricardo y con él quisiera empezar esto, que fue quien junto con Magda Mora también, a quien también le enviamos un gran saludo, ojalá que nos esté mirando, catalogaron este fondo de expedientes, de expedientes especiales, mejor dicho, de documentos especiales. Y bueno, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué podemos comentar de este periodo ya último de la etapa de la guerra, en donde estamos en esta guerra doméstica, en donde tenemos a Olañeta y al otro lado a la Serna? Bueno, Ricardo, empezaría contigo. Bueno, el periodo básicamente de este texto que lo hemos, bueno, no lo hemos recuperado porque ni siquiera sabemos, y es lo malo tal vez que se ha cometido cuando han hecho la clasificación de esto, lo han sacado el documento, el de contexto, no sabemos en qué ha venido este documento. Aquí nosotros cuando hemos venido con Mada lo hemos encontrado ya instalado en la documentación especial y no sabemos. Entonces, por eso digo, la riqueza de estos documentos, que muchas veces estos panfletos, no son panfletos, sí, ese tipo de documentación que puede ser impresos en este caso, de dónde pertenecía, cuál pertenecía, de hecho también en esa misma colección, y eso ya como igual también para poder ver, hay una carátula de aparentemente una descripción del levantamiento de 1814 de uno de los cercos de La Paz. Sí. Hay una solamente, pero claro, no, solamente es la carátula, no dice más nada, no hay la documentación de dónde estaba, cuál es, si está ahí, o tal vez todavía están en los expedientes coloniales, o en qué, o es que alguien lo ha traído de algún otro archivo, no sabemos. Entonces, está presente en este, y bueno, metemos la carátula. Entonces, sobre este periodo específicamente, porque estamos saltando un punto, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces, este documento claramente nos va a mostrar un momento específico que va a ser la década ya de 1820, que es lo que nos estamos hablando, porque del 21 se me equivoco, ¿no? 2021. Sí. Entonces, no está en todo caso de 1821. ¿Cuáles van a ser estos dos bandos? Y aquí nos podemos empezar a sorprender en todo caso. ¿Cuáles son estos, no? Es, en este momento específico, ya en el 20, cuando ya está avanzado, ya por menos cuánto, 10 años de campaña militar tenemos aquí, las grandes pérdidas que hay uno, esa tensión que probablemente que la gente está viviendo durante 10 años, ¿cómo es que se ha ido decantando? Probablemente las lealtades también por una parte es lo que puedo ver aquí. Y cómo es que esas cuestiones también que tenemos, esos prejuicios que muchas veces tenemos que ver, ¿no? Y que siempre decimos, y cuando vamos a encuentros siempre, ¿no? Y cuando no son historiadores o cuando no están inmiscuidos en esto, que dicen, no, los patriotas y los realistas, ¿no? Y aquí podemos ver esa delgada línea que hay entre patriotas y realistas, de patriotas entre comillas y realistas entre comillas, cuando vemos viendo, por ejemplo, acá a grandes y dos famosísimos que son el famoso Arraya y el famoso Méndez, que están aquí apoyando a los constitucionales también, ¿no es cierto? Entonces, esa línea tan tenue que en este momento los patriotas que se puede ver a Raya, sobre todo a Raya, porque Méndez en todo caso peleó un par de veces y luego lo atrapan, no sabemos, y luego le hacen firmar un documento que no va a volver a pelear y aparentemente no vuelve a pelear y luego se va a hacer matar desde sí en la época de Belsen, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa delgada línea y cómo es que ya acá aparentemente pareciera, ¿no? en el 20 ya había desaparecido esto de decir insurrectos por una parte y por otra parte los realistas, ¿no? Cuando es una realidad que este documento nos está mostrando la pelea entre los propios realistas, ¿no? Esa gran pugna que hay entre estos constitucionales y estos otros que serían los monárquicos que llaman leales, muchas veces sí, leales, las nacionales. ¿Y cuál es esa gran confusión también que tenemos nosotros, los estudiantes, sobre todo del periodo, con estos dos que son los Valdeses, ¿no? José María Valdés, que es el Barbarucho. El Barbarucho, y el otro que es el Jerónimo Valdés, uno por un lado, los dos Valdés, uno que es
es constitucional y el otro que es en todo caso monárquico absolutista es la palabra, ¿no? Absolutista completo. Y aparente, bueno, hasta donde he podido ver bien este documento, porque no hemos catalogado con Mada, lastimosamente no lo he leído completo, solamente he visto que hemos catalogado para meterlo. Pero ahora ya viéndole bien, que este documento específicamente es monárquico constitucionalista, porque ellos son los que están publicando el documento. Y claro, acá nos muestra, como les digo, esas grandes facetas que hay, esas incorrecciones que podemos decir, y aquí decir, realmente existían ya para el 20, hay específicamente patriotas, o escuchar el famoso debate que ha sido, hasta hace poco que hay un debate, que hasta ahora todavía en un grupo de lo que es Medinaceli y la batalla de Tumuzla, ¿no? Que se siguen peleando y que dicen que no, que ya desde el 15 ya Medinaceli es un acérrimo patriota que está más bien pero aquí está. ¿Y aquí está? ¿En qué bando está? Está con Olañeta. Con Olañeta está presente aquí. Es que piensan que decir estaba con Olañeta, es decir, no puede ser héroe. Claro, sí. ¿No? Lo mismo pasa con Méndez. Sí. Realista, me perdonan los tarijeños, pero realista durante mucho tiempo. Esas son las contrariedades que hay acá también. Eso es lo que nos puede mostrar este documento específico y la riqueza, por eso digo también, este documento es la prueba de la riqueza que hay, de seguro hay mucha más documentación ahí, que nosotros solamente nos estamos guiando básicamente por la carátula muchas veces del documento y no estamos entrando a ver qué puede estar incorporándose ahí, ¿no? Como en varias cosas que hay, han visto todos ustedes, ¿no? En todos los otros ahí, lo que ha mencionado también la doctora Schuch, ¿no? En esto del registro de escrituras, ¿no? Que me acuerdo que yo había visto para otro docente, en otro de mis trabajos mencioné que me había encontrado documentación sobre, en eso de registro de escrituras, sobre el levantamiento de Antonio Gallardo, también el elemento específico del levantamiento, que no es de independentista, pero sí es anterior, son 1640, 50, si no me equivoco, es la cosa, entonces que está mostrando también esta tensión que está viviendo después de este semi-levantamiento o este connato de levantamiento que en esa época. La riqueza de esta documentación, no solamente esto, sino todos los que hay en archivos importantes que tenemos que descubrir mucho más. Es interesante ver esto de los Valdeses, ¿no? Siempre nos confundíamos el Valdés con Z y el Valdés con S, decíamos, ¿no? Para no Yo confundirnos prefiero llamarlo mucho. Barbarucho, para no confundirme. Vamos a ir al otro lado ahora, Facundo. Gracias, Lice. Bueno, siguiendo un poco la temática que había propuesto el maestro Acebey en esta delgada línea, ¿no? Martir Urovsky tiene un pequeño artículo titulado La telaraña de los doctores de Charcas, ¿no? Yo creo que este documento también puede tener su propia telaraña, ¿no? Por las intrincadas relaciones de parentesco, clientelares y otras que se establecen alrededor de estas figuras, ¿no? Es interesante, la misma Marta Urovsky señala que no es tanto un conflicto ideológico entre la Serna y Olañeta, sino más bien una rencilla, porque la Serna, bueno, finalmente le hizo un golpe de estado a Pezuela, ¿no? Y Pezuela llegó trabajó en conjunto con Olañeta, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no estoy mal, es José Luis Roca quien lo menciona, es la capacidad de articulación que está en la figura de Olañeta, ¿no? Que puede reunir tanto a un Lanza que todavía está en su división, ¿no? Pero también a un Medinaceli, y juntarlos en un mismo bando, ¿no? O que también se den traiciones entre ambos lados, ¿no? En el documento se menciona que hay un pérfido, ahorita me voy a acordar su nombre, Ignacio Rivas, quien estaba del lado de Olañeta, pero después se pasa al lado de la Serna, ¿no? No lo mencionan, no mencionan por qué, pues, sin embargo serán por cuestiones e intereses personales, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante cómo es que se establece una telaraña a través de estas relaciones y personalidades que puede ser sumamente interesante para seguir ahondando, ¿no? Así también, en otra temática que había pensado mientras leía el documento, bueno, en realidad dos. La posibilidad de la apertura del espacio de la opinión pública, porque justamente la existencia de documento es que se está esperando poder recibir cierto tipo de legitimidad a través de las personas, ¿no?
y de lo que puedan reflexionar las personas a través de la lectura de este. Nuria Sala establece que hay una lucha, digamos, de esa opinión pública entre la Serna y Olañeta para este periodo a través de diferentes pasquines, menciones, rumores, que parece una complejidad que también está presente en el documento, ¿no? Y junto con ello, también una serie de valores éticos y de emociones. Valores éticos en tanto a cómo es que estos leales se relacionan íntimamente con el monarca, pero los constitucionales en realidad lo que están haciendo es tratar de traicionarlo y convertirse en una nueva monarquía, un imperio en el Perú, ¿no? Dice Olañeta. La figura de la traición, la figura del honor, cómo es que se está representando el honor desde la perspectiva de este lado, ¿no? Entre otros. Y bueno, sí, creo que acabaría con eso. Perdón. Y bueno, lo que dice Facundo, ¿no? Justo en al principio, al empezar este diario, dice, ¿no? El contagio de las ideas liberales y la ambición de poder en los unos, el sentimiento de la fidelidad y el honor en los otros han dividido las fuerzas del mismo ejército. Ahí ya, como dice Facundo, ¿no? Se está empezando a querer mostrar al que está leyendo esto, ya direccionarlo hacia un bando en este caso, ¿no? Colocándolo a los malos, a los constitucionales y a los absolutistas, así los más honorables de los honorables en este caso, ¿no? Y eso siempre es en los discursos, en los pasquines, en los documentos que son públicos, que están destinados a leerse por el público de aquella época, siempre vamos a encontrar este tipo de cuestiones que no dejan de ser llamativas y ser interesantes y a la vez de importantes. Gael, ¿tú qué nos puedes comentar? Voy a agarrar dos temáticas, una partiendo de lo mismo que partía Facundo, porque este documento sí nos expresa una cuestión, la primera pregunta que siempre, bueno, lees el título, etcétera, pero es ¿para quién iba dirigido esto, no? ¿Cuál era el objetivo de publicar este diario de operaciones del ejército? Y tal como muchas veces, pero bueno, me perdonará el docente que ahorita no recuerdo, pero siempre está esa palabra en mi cabeza, un diario, sea cual sea el objetivo del diario, jamás es para que esté en secreto. Entonces, eso mismo, el tipo del documento, ya hemos estado agarrando la parte del principio, ¿no? Del contagio de las ideas liberales y la ambición de poder de algunos. O sea, realmente cuál es el destino de este documento es bien importante, ¿no? Porque ahora agarro mucho de lo que es el lenguaje, cómo se escribe este documento. Y si hay esta sutilidad, esas cuestiones, perdón, que son que son expresadas de manera tan literal, hay cuestiones que son bien sutiles, que podemos hacer el ejercicio de encontrar en ese documento. Y bueno, ¿no? Siempre yo agarro igual una frase con la que quería empezar, es una que está al final que dice: nada es falso, nada es exagerado, existen unos y otros, y todos pueden dar testimonios de los sucesos. Está realmente dándose por parte de toda la hermenéutica que uno puede tener los objetivos para escribir un texto de esas características, está haciendo validez de ese argumento para decir esto es tal como ha pasado y eso es, según nuestro punto de vista, lo que es, pero sin desmerecer de que evidentemente existe un lado opuesto, ¿no? De ideas que algún día se va a contraponer. Y entre palabras también yo he ido buscando, identificando cómo se denominan constitucionales, a los otros leales, ¿no? Decíamos monárquicos. Más que todo usaba la palabra leales, no cita este documento, no dice la palabra absolutistas, porque eso en realidad, el término absolutista se inyecta tiempo después y se refiere más también al contexto que ocurre en España, más que el que ocurre acá. Pero ese es un tema que, bueno, Facundo, ya para no repetir mucho, ya expuso bastante bien. El segundo tema que yo quería tratar era acerca de la cantidad de información que puede contener este documento, en el sentido de que es un compilado de información, es una cronología, se establecen lugares, se establecen fechas, se establecen personas, pero se establecen de manera que en 5 páginas estamos hablando más de 2 meses de campañas militares en distintos lugares, ¿no? Y esa es como que
al mismo tiempo algo exquisito y complicado de ver en los documentos, ¿no? Porque podemos bien agarrar, por ejemplo, en que cuando la nieta pisó Potosí, cuando tal pisó en tal lugar, cuando tal ejército estuvo, cuando capturaron tal lugar. Y esta precisión nos da a entender también cuáles eran los intereses de llegar a estos lugares. Y yo rescato mucho ese movimiento que sí hay de personas y también nos permite entender la guerra, porque realmente esto, no a la manera tradicional de cómo se han vivido las guerras en el siglo XX, pero es el modo de guerra en tensión, como ya lo hemos estado comentando antes. Hay una tensión constante de guerra porque es un periodo donde la gente vive armada, que es parte de la misma conciencia de la gente estar armada y tener una participación, quiera o no militar, en la vida, ¿no? Porque son los lugares de abastecimientos los que son importantes, y habla de cada lugar donde se llegaban a ocupar, cuántas tropas llegaban a capturar, 100 caballos, qué guarnición, que 3 objetos de artillería, cuál es el valor material de todo esto en la guerra, ¿no? O sea, el valor material realmente es muy importante para continuar la guerra y para que esto se sostenga, ¿no? Y hacerse de este material que pertenece al contrario es lo que permite también seguir adelante en la campaña. Porque si no hay material, si no hay la artillería, si no hay la munición, si no hay los 500 fusiles, 300 fusiles que capturan, no pueden continuar. Entonces, algo que también te lo deja muy en claro este documento, ¿no? Y este mismo, volviendo también un poquito, ¿no? a lo anterior, este personaje, ¿no? El comandante Ignacio Rivas, obviamente al que escribió el documento no le importa cuáles hayan sido sus motivos, porque él termina explorándolo con que es dócil a la seducción y es penetrado por los más pérfidos sentimientos, ¿no? De abandono. O sea, realmente es ese lado de querer agarrarse de la razón como principio de esto, ¿no? De la lealtad, ¿no? Y que lo que no es lealtad no es racional, y por ende cae en este lado del sentimiento, de la ambición, ¿no? Que mucho hace, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Ahora, hay una cosa más que es, metiendo mi cuchara un poco más. Claro. Me doy cuenta, es probable que me equivoque, pero uno puede pensar que esto es muy amable. Me parece una campaña muy amable, en cierto sentido. ¿En que solamente se menciona, al final se menciona que pierden creo que 25 hombres y no sé cuántos más soldados, y en toda la campaña diciendo que se hizo se los tomó sin sangre, se los agarró sin sangre. No hay una batalla, parece que fuera, ¿no? Como puede ser campal, que donde se mate mucha gente, por unos 2, 3, como los otros partes de guerra que uno ve, ¿no? Dice 5 los nuestros, 3 de los otros, nosotros ganamos, somos menos, ¿no ve? Hemos tenido menos muertos. Y 40 indios. Sí, pero acá no es. El final del documento es el único lugar para escribir muertos, son esos pocos al final que mueren, que no sé si al resto hay, porque dicen se tomó sin sangre, se los agarró, se los atrapó, pues no hay más. Casi. Porque sí, el final es bien importante tener también lo que hace, ¿no? La figura de Dañeta, que es tan generoso, que nunca toma a los prisioneros en prisiones, que les ha dado comida, asistencia, les ha dado esto y lo otro. O sea, no, que cambio de los constitucionalistas los han tenido a nada de morirse, es verdad, pero justo cuando se capturan, por ejemplo, del parte de constitucionalistas, ¿no? Que pierden 350 soldados leales, 22 oficiales, mismo Vales dicen, bueno, ocurren, de estos oficiales, estos fueron acuchillados, menos uno, dicen, ¿no? Entonces realmente eso también ahí es como que realmente tienes razón, ¿no? Es lo poco de violencia como explícita que podemos entender. Eso es importante también lo que usted dice, licenciado. Bueno, en primer lugar, esto no es de 1821, esto es de 1824. ¿No ves? En segundo lugar, no es un diario. Así como analiza María Daniel de Melas el tema del diario de José Santos Vargas, que tiene 2 partes, una que es diario, ¿no ves? Porque yo siempre pongo mis ejemplos del fútbol, van a perdonar, pero el diario es el que está relatando, pasa la pelota, y esto no. Este es un relato de un proceso que ya saben cómo ha terminado. Entonces ahí, como les decía, aquí es el comentarista deportivo el que está haciendo la cosa, ¿no? Entonces, esa es una diferencia fundamental para analizar, digamos, la documentación, ¿no?
Y el otro punto es que esto lo pueden hacer, en primer lugar, imprenta, ¿no? Impreso. Y en segundo lugar, es del 20 de septiembre, es decir, entre Junín y Ayacucho. En un momento en que la guerra doméstica ha terminado, ¿no? Y los dos se dicen que han ganado, ¿no? Sí. Porque al final Valdés se va y queda sin un final, con un final abierto, podemos decir, esta guerra, ¿no? Entonces, aquí ya hay no solamente el relato, que tal vez lo copiaron de algún diario, pero cuando tú copias el diario y sabes cómo ha terminado, entonces diriges el relato hacia donde está terminando el proceso, la historia, ¿no ven? Y entonces, él al escribir esto, va relatando con una guía que es muy parecida a la que utilizan tanto Vidondo, ¿sí?, como el mismo Charles Arnade en su capítulo de la guerra doméstica. ¿Sí? El relato que yo veo aquí, que se pasan hasta Santa Victoria, que vuelven, que engañan, que no sé qué, que no sé cuántos, que se podría hacer ahí sí un mapa, porque aquí lo interesante es que esto esté aquí, porque en realidad la guerra fue de Potosí hacia el sur, ¿no es? Y entonces aquí lo que está es un relato más que un diario, ¿no? Con un nombre de diario de operaciones, puede ser un informe, ¿no?, que hace alguien, no sabemos quién, el 20 de septiembre de 1824. Juro que lo 20. Todos ven 21, pero es... Ah, es 24. Es 24. Sí, ¿no? Bueno, y entonces, porque si fuera 21 sería más interesante todavía, porque diríamos, aquí están peleando desde el 21, ¿no? Claro. Lo que trabaja un poco la Nuria Sala justamente, ¿no?, de los conflictos entre Cusco y Charcas desde el 21, ¿no? Y entonces aquí podemos decir que si analizamos eso y analizamos este otro, no quiero caer en el protonacionalismo de don José Luis, pero podría hacerse la pelea también Cusco versus Charcas. No, o sea, desde mi perspectiva, porque los dos, nosotros damos mucho énfasis en decir, sí, los dos son realistas, pero ya nos están mostrando los quiebres que había entre realistas, ¿no? Quiebres de jurisdicción, quiebres de autoridades, como lo muestra Nuria Sala, y que aquí estalla, ¿no? Ahora, no es que Pedro Antonio Olañeta sea por la independencia, él quería ser virrey de Buenos Aires, virrey del Río de la Plata, ese era su objetivo, ¿no? Pero me parece que es interesantísimo esto, y más interesante sería cruzar información, primero con un mapa y segundo con lo que dicen los historiadores militares sobre qué pasó y cómo pasó, porque qué estaba viviendo a Pedro Antonio de Olañeta en septiembre ya de 1824. Se siente dueño, se siente dueño de toda esta región, ¿no?, porque el otro se ha ido, y tan se siente dueño que se va hasta Iquique, hasta Tarapacá, empieza a expandir su poder, etcétera, etcétera. Y entonces este podría ser un relato con el nombre de diario del triunfo de Olañeta. Una parte bien importante justo dice que cuando el general Olañeta entró en la villa de Potosí el día 3 al mediodía, ninguna plana sería capaz de pintar los aparatos de un pueblo que veía a su libertador. Lo querían todos. Eso es una de las cosas de la cual reímos, pero a la vez somos muy conscientes que Potosí estaba acostumbrado a recibir a todo el mundo. Todos fueron sus libertadores. Y tenían razón, porque ¿qué iban a ganar oponiéndose? Habrían
Y cerraban la casa de Moneda y punto final. Entró Castell, entró Goyeneche, entró Belgrano, luego entró Pezuela, todo el mundo. Y ahora entró, digamos, lo vemos en el documento, entró Lañete y lo recibió. Ya todo el mundo también lo recibía. Aquí así. dice que sí, pues. Y a Bolívar y Sucre también. Y algunos dicen que los potosinos no son fiesteros, pero yo creo que sí. Pero hacía fiesta cada rato cuando entraba. Hacían Pero bueno, pero esa es una de las grandes, ¿cómo podemos? No sé si contradicciones, pero cosas de que nos trae también la guerra, ¿no? El asunto de que un día están los realistas, como decía el Ricardo, entre comillas, y al otro lado están al otro día están los patriotas en el mismo lugar. Y cómo es que la misma gente de ese mismo lugar tiene que afrontar y tiene que acomodarse en una situación de tanta, como lo hemos estado diciendo en esta mesa, de tanta tensión. Porque cualquiera de los dos bandos podría agarrar y fusilarte porque no le caías bien o por cualquier otra cuestión en este caso, ¿no? Bueno, ya para finalizar, y ahora sí nos vamos a centrar un poco en esta bibliografía que las hemos traído.